Cuando la armadura se agrieta, el silencio no es vacío. Es un rugido contenido. Tony siente el peso del metal sobre su pecho, el zumbido eléctrico de los recuerdos que no quiso escuchar. La grieta en el casco deja escapar un hilo de luz, como si el pasado reclamara su forma. Y entonces lo ve, su propio rostro joven, mirándolo desde dentro, rogando que se detenga. No hay enemigos afuera, solo dentro. Las paredes metálicas del taller parecen latir con su respiración, oxidadas y tristes. ¿Quién eres cuando ya no puedes esconderte? ¿Y qué sucede cuando el reflejo te exige rendición? El aire se espesa. Tony retrocede. El niño da un paso adelante desde el espejo agrietado. Y en ese instante, por primera vez en años, el hombre siente miedo de sí mismo. El silencio posterior no es paz, sino eco. Tony se quita el casco y siente el aire frío lamerle el rostro. La habitación respira con él, como si tuviera vida. Las grietas en las paredes se alargan con cada exhalación, como si el taller también recordara. Frente a él, la figura del niño lo observa sin reproche. Solo espera. Y en ese silencio compartido, Tony comprende que no está soñando. Está despertando de una larga mentira. Ha pasado tanto tiempo reparando su armadura que olvidó que también podía sanar. Se pregunta si la fortaleza que construyó fue realmente protección o solo una jaula brillante. Afuera, el trueno retumba y el niño da otro paso. Las sombras tiemblan como si el pasado intentara entrar por las rendijas del presente. El niño no habla, pero cada parpadeo suyo suena como una pregunta. Tony intenta decir algo, pero su voz parece oxidada. Piensa en todos los años que pasó reforzando su coraza, soldando trozos de silencio sobre su piel. Ahora cada respiración le duele como una grieta más. ¿Por qué sigues luchando?, parecen decir los ojos del niño. Tony baja la mirada porque sabe la respuesta. Porque tenía miedo de olvidar quién era sin la armadura. Pero ahora comprende que esa misma armadura fue la que borró su rostro. Punto. El niño se sienta frente a él, cruzando las piernas, imitando su postura. Tony siente la ternura de ese gesto y algo se rompe dentro. La culpa, el miedo, la dureza se disuelve en un instante. Le gustaría hablarle, explicarle por qué tuvo que endurecerse tanto, pero las palabras se niegan a salir. Entonces el niño levanta la mano, señalando la grieta del casco. Tony lo entiende. No se trata de reparar, sino de dejar que entre la luz. Por fin, Tony deja caer el casco. El sonido metálico retumba como un disparo en el vacío. En su interior, algo se libera. El niño sonríe, y la grieta del casco comienza a brillar con una luz dorada, como si la herida pudiera convertirse en camino. Tony cierra los ojos y respira sin peso. Por primera vez, no lleva armadura y no la necesita. El niño se desvanece lentamente, no como un fantasma, sino como una promesa cumplida. El eco no viene del pasado, sino del vacío que dejamos cuando huimos. Tony camina por el taller en silencio, escuchando el sonido de sus propias pisadas como si fueran ajenas. En cada rincón siente la presencia del niño, no como un recuerdo, sino como una herida abierta. El casco sigue en el suelo, brillando con esa luz dorada que parece respirar. Tony lo observa y comprende que no era una armadura, era una tumba. Dentro de ese metal guardó todos los nombres que no quiso pronunciar. La voz del niño resuena otra vez, más lejana. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste sin miedo? Tony cierra los ojos. La pregunta no tiene respuesta, solo eco. Un ruido metálico corta el silencio. Tony se detiene. La puerta del fondo se abre sola, empujada por el viento,
y del otro lado ve un corredor lleno de espejos oxidados. Se mira en uno, luego en otro, y en todos se refleja distinto. Soldado, niño, sombra, nadie. Intenta tocar su reflejo, pero el vidrio está helado. Siente el pulso del miedo, ese viejo conocido que vuelve cuando la verdad se acerca. ¿Y si nunca fuiste fuerte? ¿Solo estabas anestesiado?, susurra la voz dentro de su cabeza. Tony sonríe apenas. Tal vez la fuerza no era soportar, sino permitir que duela. En uno de los espejos, el reflejo ya no le imita. El niño aparece allí, mirando desde el otro lado, con los mismos ojos que Tony había perdido hace años. Tony se acerca despacio, temiendo romper el instante. El niño levanta la mano y señala su pecho, justo donde la grieta del casco solía arder. Allí siente un calor antiguo, un fuego que no quema, sino que recuerda. Entonces comprende. Lo que siempre temió perder no era su fuerza, sino su ternura. El niño da un paso hacia él, pero sigue atrapado detrás del cristal. Tony golpea el espejo suavemente, buscando una grieta. «Déjame salir», dice la voz, tan tenue que apenas es viento. Tony recuerda las promesas que hizo de no sentir más, de no llorar nunca. «Yo no te encerré», susurra, «solo me escondí». Las lágrimas que caen no suenan como derrota, sino como alivio. La imagen del niño se distorsiona, y por un segundo, el reflejo se convierte en fuego. De repente, el espejo se rompe con un suspiro, no con estruendo. Del otro lado no hay vacío, sino un pasillo lleno de luz blanca, serena. Tony da un paso dentro y el taller queda atrás, hundiéndose en penumbra. Escucha su respiración, lenta, humana. No hay eco ya, solo presencia. A cada paso siente menos peso en el cuerpo, menos miedo en la mente. «No eras la armadura», le dice la voz. «Eras lo que quedaba dentro cuando se rompía». Tony sonríe. Por primera vez entiende que no se está desarmando. Se está recordando. La luz lo ciega por un momento. Tony siente que el aire cambia de peso. Ya no hay metal ni sombras, ni el eco del taller. Frente a él se abre un campo silencioso, cubierto de hierba que se mueve como respirando. A lo lejos, el niño lo observa, ya sin el espejo entre ellos. Tony da un paso, inseguro, como si caminar fuera a recordar. «¿Esto es real?», pregunta en voz baja. El viento responde con un murmullo. «Solo si tú lo eres». El casco, que antes era prisión, reposa ahora en el suelo como una semilla vacía. Tony comprende que el reflejo no era una imagen, era un camino de regreso a sí mismo. El niño sonríe y corre hacia él, pero cada paso que da parece ralentizar el tiempo. Tony observa sus movimientos, como si el aire los envolviera en una danza lenta. El corazón le golpea el pecho, no por miedo, sino por reconocimiento. Cuando el niño se detiene frente a él, sus ojos se encuentran, y el silencio se llena de verdad. «Siempre estuve aquí», dice el niño. «Solo necesitabas mirarme sin vergüenza». Tony extiende la mano, temblando. No sabe si está tocando un recuerdo o un milagro. El contacto ocurre sin palabras. Las manos se tocan y Tony siente una corriente tibia recorrerle los brazos. La tierra vibra bajo sus pies. De pronto, ve escenas de su pasado reflejadas en los ojos del niño. Risas perdidas, promesas rotas, momentos donde eligió el silencio antes que el dolor. Comprende que aquel niño nunca se fue, solo lo esperó detrás del miedo. El reflejo no busca castigo, sino unión. Y Tony, por primera vez, se permite llorar sin esconderse. El niño se sienta en la hierba y lo invita a hacer lo mismo. Tony obedece, dejando que el suelo fresco toque su piel. No hay palabras,
solo la respiración compartida. Mira al horizonte y se da cuenta de que el cielo ya no pesa. ¿Por qué tenías tanto miedo de mí?, pregunta el niño. Tony sonríe, cansado. Porque tú recordabas lo que yo quise olvidar. El niño asiente. Entonces, recuerda conmigo. Y así, en silencio, ambos contemplan el amanecer que empieza a construirlos de nuevo. Cuando el sol se eleva por completo, el niño se pone de pie. Su figura comienza a desvanecerse suavemente, como si la luz lo reclamara. Tony no siente tristeza sino gratitud. Comprende que no lo está perdiendo, sino integrando. Ya no necesito reflejos, susurra. El viento sopla, llevándose las últimas sombras del miedo. El campo brilla, el aire respira, y Tony cierra los ojos, escuchando su propio latido. El reflejo se ha convertido en vida. El amanecer se disuelve en un resplandor blanco. Tony abre los ojos y todo ha cambiado. El campo ha desaparecido. Ahora está de nuevo entre ruinas, rodeado por el eco de su propia respiración. Frente a él, la armadura se levanta sola, como si tuviera voluntad. El metal flota en el aire, reuniéndose pieza por pieza, formando una figura idéntica a él. Fría, perfecta, sin grietas. Tony retrocede. Sí. Comprende que no pelea contra su pasado, sino contra su miedo de volver a sentir. ¿De verdad crees que puedes vivir sin mí?, dice una voz metálica. La armadura da un paso adelante. El aire vibra. La batalla ha comenzado, pero no con espadas, con verdad. La armadura avanza con movimientos exactos sin alma. Tony siente la vibración en el suelo, cada paso como un recuerdo que exige ser obedecido. Te construí para sobrevivir, grita. Y ahora te destruyes por miedo a seguir vivo, responde la voz hueca desde el casco. Tony intenta mantenerse firme, pero el sonido lo atraviesa. Reconoce su propia voz, más fría, más vieja. El eco de todos los días en que eligió no sentir. No me necesitas, susurra él. Nunca fuiste escudo, fuiste prisión. La figura se detiene. El silencio se espesa. Por primera vez, la armadura parece dudar. El silencio se rompe con un rugido. La armadura se lanza sobre él. Tony esquiva, pero no hay violencia real, solo reflejos que colisionan. Cada golpe hace que el entorno tiemble, como si los recuerdos se desmoronaran con cada impacto. En uno de esos choques, Tony logra ver su propio rostro dentro del casco enemigo, sin emoción, sin vida. Eso eras tú cuando dejaste de sentir, le dice el niño desde algún lugar que no ve. Tony cae al suelo, pero esta vez no huye. Deja que la armadura lo alcance. Cierra los ojos y abre los brazos. Cuando el impacto termina, no hay sangre ni ruido. Solo el sonido del viento colándose por las grietas. Tony se levanta despacio. La armadura yace rota frente a él, respirando como si aún tuviera vida. Dentro del casco, ve su propio reflejo llorando. Ya no necesito esconderte, dice con voz temblorosa. Toca el metal con la palma y una grieta dorada comienza a extenderse por toda la superficie, iluminándola desde dentro. El niño aparece detrás de él, observando en silencio. El fuego no destruye, revela. El taller se inunda de luz. La armadura se desintegra lentamente, convertida en polvo brillante que asciende como humo dorado. Tony respira hondo. El niño lo mira con calma y dice: no era una batalla. Era un abrazo que tardó demasiado. Tony sonríe, exhausto. Siente cómo el peso desaparece de sus hombros, cómo su piel vuelve a tener color. La tormenta afuera se detiene,
Solo queda el sonido del aire limpio entrando por las ventanas rotas. El miedo se ha rendido. Y en su lugar queda la paz. El polvo dorado se disuelve en el aire y el silencio lo envuelve todo. Tony se sienta en el suelo, mirando el vacío donde antes estuvo la armadura. No siente pérdida, sino desnudez. Por primera vez está completamente solo con su respiración. El taller sin peso parece un lugar nuevo. ¿Y ahora qué queda?, murmura. La voz del niño responde: solo tú. Tony asiente. La soledad ya no le asusta, es compañía. El suelo vibra suavemente y de las grietas comienzan a brotar pequeños brotes verdes. Vida. La fractura no destruyó. Abrió espacio para lo nuevo. Tony se levanta despacio. Cada movimiento es más ligero. En una esquina del taller encuentra un espejo cubierto de polvo. Lo limpia con la mano y ve su rostro por completo, sin casco, sin sombras. Su mirada ya no es la del soldado. Es la de un hombre cansado, pero vivo. Nunca fuiste débil, dice el niño a su lado. Solo te dolía. Tony sonríe con lágrimas en los ojos. En ese reflejo no hay vergüenza, solo verdad. La grieta que antes lo dividía ahora es una línea luminosa que lo une. El niño se refleja más nítido. Tony le habla sin miedo. Te dejé solo demasiado tiempo. El niño asiente. Pero nunca te odié. La voz tiembla y el silencio entre ellos se llena de ternura. Tony da un paso hacia el espejo y el niño hace lo mismo desde el otro lado. Cuando sus manos se tocan, el cristal se vuelve líquido. No hay separación, no hay doblez. Ambos son uno. Tony siente que el calor del niño lo envuelve por dentro, llenando los huecos que antes dolían. La fractura, al fin, se convierte en unión. El taller desaparece lentamente. En su lugar queda un espacio blanco, infinito. Tony está de pie en medio de la nada, pero no se siente perdido. Sabe quién es, aunque no pueda decirlo con palabras. ¿Esto es el final?, pregunta. La voz del niño, ahora dentro de él, responde: no. Es el comienzo sin miedo. Tony cierra los ojos y escucha su corazón latir con calma. Cada sonido dentro de él es una afirmación. Ya no hay guerra, ni culpa, ni eco. Solo un pulso constante, vida. Tony abre los ojos y vuelve a ver el mundo. Está afuera, bajo el cielo limpio. El aire es fresco. Las nubes se mueven lentamente. Camina sin destino, solo disfrutando el peso real de sus pasos. En el horizonte se vislumbra un árbol, el mismo que veía de niño. Sonríe. Ya no hay necesidad de luchar, ni de esconderse. Su rostro lleva las marcas de la vida, y eso le parece hermoso. La fractura no fue el fin, sino el lenguaje que la verdad necesitaba para hablar. El viento acaricia su rostro como si el mundo le diera la bienvenida. Tony se detiene frente al árbol solitario. Su sombra se extiende sobre la hierba, y por primera vez no siente vacío en ella. Se sienta apoyado en el tronco y respira. Lento, profundo, sin miedo. El eco del niño ya no proviene de afuera, sino desde dentro de su pecho. Estoy aquí, susurra esa voz, y Tony sonríe. Comprende que no lo ha perdido. Lo ha abrazado en su propio corazón. Las hojas tiemblan suavemente, como si celebraran en silencio. No hay ruido de guerra, ni destellos de metal. Solo un cuerpo humano aprendiendo a estar vivo otra vez. Tony apoya la mano sobre el suelo y siente el pulso de la tierra, como un corazón antiguo latiendo bajo la superficie. Cada vibración le recuerda algo. El calor de un abrazo, una risa perdida, una promesa no cumplida. No eras débil, le dice la voz interior, solo necesitabas amor. Una lágrima cae, pero no es tristeza, es gratitud.
El niño aparece frente a él, ya no como reflejo, sino como presencia real. Tony abre los brazos y el niño corre hacia ellos. Cuando se abrazan, el aire cambia de forma. Todo lo que alguna vez dolió se transforma en luz. El abrazo dura una eternidad que cabe en un instante. Tony siente la respiración del niño sobre su hombro y, con ella, la suya propia. Comprende que todo el dolor que intentó enterrar solo pedía ser escuchado. No quiero olvidarte, dice en voz baja. El niño sonríe. No puedes. Soy lo que te mantiene humano. Entonces Tony ríe, una risa nueva, libre de vergüenza. El sonido se expande por el campo y las hojas del árbol vibran como si aplaudieran. La vida continúa. Simple, infinita. Poco a poco, el niño se separa. No hay tristeza en su gesto, solo calma. Ya sabes vivir sin esconderte, dice. Tony asiente y lo observa desvanecerse en la luz que cae entre las hojas. No es una despedida, es una fusión. El niño se convierte en claridad, y esa claridad entra en el pecho de Tony, llenándolo por completo. Por primera vez, su respiración y el viento suenan igual. El alma y el cuerpo dejan de pelear. Tony se queda solo, pero no vacío. Siente dentro de sí una calma que nunca había conocido. Mira sus manos, ya no tiemblan. Mira el cielo, ya no lo teme. Sonríe. En ese instante entiende que el verdadero abrazo no fue con el niño, sino con la vida misma. La armadura se rompió. Sí, pero dentro de esa fractura nació su humanidad. Gracias, susurra el viento. Y el viento responde, suave, como un amigo que vuelve a casa. El amanecer ya no sorprende. Simplemente sucede. Tony camina descalzo entre la hierba húmeda. No hay destino, ni urgencia, ni pregunta. Solo el sonido del viento pasando entre las hojas, como un antiguo idioma que no necesita traducción. Respira, y cada inhalación parece borrar años de miedo. La voz del niño ya no se escucha, pero su presencia es un pulso dentro del pecho, constante, tranquilo. ¿Quién soy ahora?, se pregunta, no para encontrar respuesta, sino para disfrutar del silencio que sigue. La vida ya no es algo que debe entenderse, es algo que se deja vivir. Se detiene junto a un río que refleja el cielo con una calma perfecta. Se arrodilla y toca el agua. El reflejo ya no le devuelve un rostro partido, sino uno entero, tranquilo. Las arrugas, las cicatrices, las sombras, todo tiene sentido. Se da cuenta de que no necesita borrar nada. El pasado no fue enemigo, solo maestro. ¡Gracias!, susurra, y el agua responde con un leve temblor, como si el universo le sonriera de vuelta. El silencio no es ausencia, es la forma más pura de compañía. El viento cambia de dirección y con él, todo el paisaje parece respirar. Tony cierra los ojos y se deja mecer por el sonido del mundo. Siente dentro de sí una expansión sin nombre, una ternura que no necesita motivo. ¿Es esto la paz?, piensa. Pero enseguida comprende que la paz no se alcanza. Se recuerda, se levanta, mira al horizonte y ve, por un instante, la figura del niño caminando entre la bruma, sonriendo. No se despiden. No hace falta. Son el mismo camino, en direcciones distintas del tiempo. Tony camina hasta una colina. Desde allí contempla el mundo entero extendido ante sus ojos. Montañas, nubes, árboles, ríos. Todo respira al mismo ritmo. No soy diferente de esto, piensa, y siente que el cuerpo, el aire y la tierra se mezclan en una sola melodía silenciosa. Cierra los ojos y por primera vez, el silencio no pesa. Flota. Si la verdad duele,
la mentira nos mata en silencio. Pero él ya no miente. Su piel, su alma, su voz, todo vibra con una sola certeza: está vivo. Se sienta, cierra los ojos y deja que el sol toque su rostro. No hay memoria ni promesa, solo presencia. El mundo respira con él y ese ritmo basta. En algún lugar, el niño ríe y su risa se mezcla con el canto de los pájaros. Tony sonríe también. Ya no necesita armadura, ni espejo, ni nombre. Todo está completo, incluso lo roto. La grieta fue el camino, no la herida. El silencio lo envuelve y dentro de él hay música.